La mayoría de las personas van a morir sin haber vivido realmente, no es una metáfora. Es lo que ocurre cuando alguien pasa décadas enteras haciendo lo que se supone que debe hacer, viviendo la vida que otros diseñaron para ellos, persiguiendo metas que nunca eligieron conscientemente, y llega al final del camino con la extraña sensación de que todo aquello fue un sueño ajeno. No fracasaron por falta de esfuerzo, fracasaron porque nunca se detuvieron a preguntarse si el camino que seguían era el suyo. Eso es lo más cruel de la condición humana. Podemos ser perfectamente funcionales y estar completamente perdidos al mismo tiempo. Y lo más perturbador es que el sistema está diseñado para que no lo notes. Desde pequeño te enseñaron a obedecer, a encajar, a ser productivo. Te dieron una definición de éxito que no cuestionaste porque todos a tu alrededor parecían aceptarla. Una casa, un título, una posición, el reconocimiento de los demás. Y quizás lo conseguiste, o quizás lo persigues todavía. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en voz alta. ¿Y si todo eso no tiene nada que ver con lo que realmente querías? Hoy quiero hablar contigo sobre 8 lecciones que he encontrado en el estudio de la naturaleza humana, en la filosofía, en la psicología del desarrollo y en las vidas de personas que realmente lograron algo que valió la pena. No te voy a decir que el éxito es fácil. Te voy a decir algo más difícil y más verdadero. El éxito real es posible, pero exige que primero te veas a ti mismo con una honestidad que duele. Empecemos por la primera lección, y es la más incómoda de todas. La claridad duele más que la confusión, pero es la única que salva. Los seres humanos somos animales que huyen del dolor, incluso del dolor que nos libera. Preferimos la niebla cómoda de "ya lo pensaré después", antes que la claridad afilada de saber exactamente dónde estamos y qué estamos evitando. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones personales, esos textos que nunca fueron pensados para ser leídos por nadie más. El mayor obstáculo para vivir bien es la ilusión de que tenemos tiempo. No lo tenemos. Nunca lo tuvimos. Y mientras postergamos la claridad, la vida avanza. La primera lección es esta. Debes saber con precisión qué quieres, por qué lo quieres y si ese deseo viene de ti o de la mirada de otro. Este ejercicio es simple en teoría y brutal en la práctica. Siéntate en silencio, sin distracciones y pregúntate, ¿si nadie pudiera ver jamás lo que logro, seguiría queriéndolo? Si la respuesta es no, entonces no lo quieres tú, lo quiere tu ego. Y el ego es un amo terrible que nunca se satisface. La segunda lección viene encadenada a la primera porque una sin la otra no sirve de nada. La disciplina no es lo que crees que es. Durante generaciones nos han vendido la imagen del hombre o la mujer disciplinada como alguien que se levanta antes que nadie, que nunca flaquea, que tiene una voluntad de hierro. Es una imagen seductora y completamente falsa. La investigación en psicología del comportamiento lleva décadas mostrándonos algo diferente. La voluntad es un recurso limitado, se agota. Las personas que más logran en la vida no son las que tienen más fuerza de voluntad, son las que han aprendido a necesitarla menos. ¿Cómo lo hacen? Construyen entornos, diseñan sus circunstancias. En lugar de depender de motivación para hacer lo correcto, hacen que lo incorrecto sea difícil y lo correcto sea fácil. Un artesano no confía en tener ganas de trabajar cada mañana. Tiene su taller ordenado, sus herramientas listas, su hora de comienzo establecida. La disciplina real no es una batalla constante contra uno mismo. Es la arquitectura inteligente de tu propio mundo cotidiano. Y aquí viene algo que la mayoría ignora. La disciplina sin descanso es autodestrucción disfrazada de virtud. El cuerpo necesita recuperarse, la mente necesita silencio. Las tradiciones más antiguas del mundo, desde el judaísmo con el sabbat hasta las escuelas filosóficas griegas con sus periodos de contemplación, entendían algo que nuestra cultura moderna ha olvidado. El descanso no es la ausencia de productividad, es parte fundamental de ella. Si no descansas de forma deliberada, tu cuerpo te obligará a hacerlo de forma involuntaria, y eso se llama colapso. La tercera lección es sobre algo que nadie quiere escuchar, pero que cambia todo cuando se comprende de verdad. Eres el producto de tus relaciones, lo quieras o no. Existe un principio en psicología social que ha sido observado y reconfirmado desde distintas perspectivas a lo largo de más de un siglo. Los seres humanos somos profundamente porosos. Absorbemos los valores, las actitudes, las ambiciones y los límites de las personas que nos rodean, no porque seamos débiles, sino porque estamos diseñados para ello. Somos animales sociales en el sentido más profundo. El lenguaje que usas, las creencias que tienes sobre lo que es posible, incluso tu sentido de lo que mereces, todo eso está teñido por las personas con quienes has pasado la mayor parte de tu tiempo.
Quiero que por un momento recuerdes a las 5 personas con quienes pasas más tiempo en tu vida cotidiana, no las que admiras desde lejos, sino las de tu círculo real. Ahora pregúntate, ¿su forma de ver el mundo te expande o te contrae? ¿Sus conversaciones te elevan o te anclan al suelo? No estoy diciendo que abandones a quienes amas. Estoy diciendo algo más matizado y más importante. Debes ser consciente de la influencia que ejercen y debes buscar activamente la presencia, aunque sea a través de sus obras escritas o de sus enseñanzas, de personas que piensen en niveles que todavía no alcanzas. El mentor no tiene que conocerte en persona. Un hombre que murió hace 2000 años puede ser tu guía si lees sus palabras con suficiente atención. La cuarta lección es la que más resistencia genera y la que más cambia a quienes la abrazan. El fracaso no es el opuesto del éxito, es su ingrediente. Hay una tendencia profundamente humana a interpretar el fracaso como una señal de que no éramos suficientes, como una condena. Y esa interpretación es la que verdaderamente destruye vidas, no el fracaso en sí mismo. Cuando un niño aprende a caminar, cae cientos de veces. Nadie lo interpreta como un defecto de carácter. Nadie le dice que quizás caminar simplemente no es para él. Pero en algún punto de nuestro desarrollo aprendemos a tener miedo de caer en público, y ese miedo se convierte en la jaula más resistente que existe. Los individuos que han dejado huellas reales en la historia, en las artes, en los negocios, en la ciencia, en la filosofía, casi sin excepción atravesaron periodos de fracaso profundo antes de encontrar su camino, y lo que los distinguía no era que nunca fallaban, sino la interpretación que hacían de sus caídas. Veían en el fracaso información, no veredicto. Ajustaban, aprendían, volvían a intentarlo desde un lugar más sabio. Existe un concepto antiguo en la filosofía oriental que resulta extraordinariamente útil aquí, la mente del principiante. La idea de que el experto tiene pocas posibilidades porque ya cree saberlo todo, mientras que el principiante tiene infinitas porque lo ve todo como territorio nuevo. Cuando fracasas y eres capaz de mantenerte en la mente del principiante, en lugar de colapsar en la vergüenza, te conviertes en alguien difícil de detener. La quinta lección toca algo que va más allá del rendimiento y llega al núcleo de lo que significa vivir bien. La identidad precede al comportamiento, no al revés. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que si cambiamos lo que hacemos, eventualmente cambiaremos lo que somos. Haz el hábito suficiente tiempo y se convertirá en parte de ti. Hay verdad en eso, pero incompleta. Lo que la investigación en cambio de comportamiento ha mostrado repetidamente es que el cambio más profundo y duradero ocurre cuando la persona cambia primero cómo se ve a sí misma. No estoy intentando escribir, sino soy un escritor. No estoy tratando de ser más disciplinado, sino soy alguien que cumple su palabra consigo mismo. El lenguaje interno no es un detalle superficial, es arquitectura del alma. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías, solo para volver a los mismos hábitos al cabo de unos días? Eso no ocurre por debilidad moral. Ocurre porque el comportamiento nuevo estaba en conflicto con la identidad vieja. Mientras tu imagen de ti mismo permanezca intacta, tus hábitos volverán a su forma original como el agua que regresa a su cauce. El verdadero cambio comienza en la pregunta ¿quién quiero ser? Y entonces actuar como esa persona, incluso antes de sentirte como ella. La sexta lección es quizás la más contraintuitiva de todas. La velocidad es el enemigo del progreso real. Vivimos en una cultura que glorifica la rapidez, el resultado inmediato, el crecimiento exponencial en tiempo récord. Y esa obsesión por la velocidad produce algo paradójico. Nos hace más lentos en lo que realmente importa. Porque las cosas que valen la pena, el dominio de un oficio, la construcción de una relación profunda, el desarrollo del carácter, el cultivo de la sabiduría, todas estas cosas siguen leyes que no obedecen a nuestra impaciencia. Existe en la naturaleza el principio de que ciertos procesos no pueden acelerarse sin destruirlos. Un árbol que crece demasiado rápido en condiciones artificiales tiene madera débil. Un músico que aprende las notas pero no el tiempo de la música produce sonidos, no arte. La paciencia no es una virtud pasiva. Es una forma activa y exigente de respeto hacia los procesos que tienen su propio ritmo. Los japoneses tienen un concepto que se llama shokunin, que se traduce aproximadamente como artesano, pero que en realidad describe algo más profundo. La persona que dedica su vida entera a perfeccionar un solo oficio, no para llegar a un destino, sino porque el proceso mismo es el sentido. Esa mentalidad produce trabajo de una calidad que ningún atajo puede replicar. Y produce también algo más difícil de medir, pero infinitamente más valioso, una vida con significado. La séptima lección es sobre algo que todos experimentamos, pero pocos comprenden.
El dolor emocional no resuelto es el saboteador silencioso de toda ambición. Podemos tener la visión más clara, el plan más sólido, la disciplina más firme, y aún así autosabotearnos de formas que no comprendemos. Llegamos tarde a las oportunidades importantes. Comenzamos proyectos y los abandonamos justo cuando empiezan a funcionar. Elegimos relaciones que nos dañan una y otra vez. Y nos preguntamos por qué, sin encontrar respuesta lógica. La psicología profunda lleva más de un siglo explorando esta paradoja. Y la conclusión, desde perspectivas muy distintas, converge en un mismo punto. Lo que no se procesa conscientemente se actúa inconscientemente. Las heridas de la infancia, los traumas no integrados, las creencias profundas de no ser suficiente, de no merecer, de que el éxito es peligroso. Estas estructuras internas invisibles gobiernan nuestras decisiones mucho más de lo que creemos. No estoy diciendo que el pasado es una condena. Estoy diciendo lo opuesto. Que mirarlo de frente, con ayuda si es necesario, con valentía siempre, es uno de los actos más productivos que un ser humano puede realizar. Conocerte a ti mismo no es un lujo espiritual. Es una necesidad práctica si quieres dejar de ser el obstáculo en tu propio camino. Y ahora llegamos a la octava lección, la última, y en cierta forma la que contiene a todas las demás. El significado es la estructura invisible que sostiene todo lo demás. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, observó algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la resistencia humana. Los prisioneros que sobrevivían en las condiciones más extremas no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran los que tenían un porqué, los que encontraban incluso en el horror una razón para seguir, una persona a quien volver, una obra que terminar, un testimonio que dar al mundo. Frankl escribió que el ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué suficientemente poderoso, y eso no es poesía, es una observación clínica de la naturaleza humana en sus condiciones más extremas. La pregunta que quiero que te hagas, y que no te pido que respondas en voz alta, sino en el silencio más honesto que puedas encontrar esta noche, es esta: ¿cuál es tu porqué? No el que darías en una entrevista, no el que suena bien, el verdadero, el que te mueve cuando nadie te mira, cuando no hay recompensa visible, cuando el camino es largo y oscuro y no hay garantía de llegar. Si no tienes respuesta todavía, eso no es una falla, es el comienzo, porque la búsqueda de significado es en sí misma significativa. Y el hecho de que te estés haciendo esa pregunta ya te sitúa en una categoría diferente a la mayoría, que nunca la formulan porque temen la respuesta. Permíteme cerrar con esto, porque creo que es la síntesis de todo lo que hemos recorrido juntos. El éxito real no es un destino con coordenadas fijas, no es una cifra en una cuenta, ni un título en una tarjeta, ni la admiración de personas que en el fondo no te conocen. El éxito real es el producto de un proceso. El proceso de convertirte día tras día con paciencia y con valentía en la persona que más se acerca a lo que verdaderamente eres cuando nadie te exige nada. Es el resultado de haber mirado tu vida con claridad, incluso cuando dolía. De haber construido disciplina como quien construye una casa, ladrillo a ladrillo, sin prisa pero sin pausa. De haber elegido con cuidado a quienes permites cerca de tu fuego interior. De haber encontrado en el fracaso no una tumba sino una aula. De haber cambiado desde adentro, desde la identidad, y no solo desde la conducta superficial. De haber respetado el tiempo que los procesos verdaderos necesitan. De haber tenido el coraje de mirarte a ti mismo sin anestesia. Y de haber encontrado o seguir buscando la razón profunda por la que todo esto vale la pena. No te pido que seas perfecto. La perfección es la excusa favorita de quienes no quieren comenzar. Te pido algo más difícil y más hermoso, que seas honesto. Contigo mismo, sobre lo que quieres, sobre lo que evitas, sobre lo que temes y sobre lo que amas. Porque al final, cuando llegue el momento de hacer el balance, y ese momento llega para todos sin excepción, la única pregunta que importará no será cuánto acumulaste, será si viviste de verdad. Si fuiste, aunque fuera en los últimos años, en los últimos meses, aunque fuera en los últimos días, el autor de tu propia historia, esa posibilidad todavía existe. Mientras respires existe. Y eso, si lo piensas bien, es la noticia más poderosa que puedes recibir hoy.